Buenas tardes, hermanos. Abrimos nuestras Biblias a Juan capítulo 13. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por todas las verdades que cantamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Como cantábamos recién, solo por gracia, solo a través de Cristo, solo a través de la fe, Señor. Según está revelado en tu palabra, Señor, te damos gracias y solamente podemos decir gloria a tu nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que por favor tu nombre sea glorificado entre nosotros en esta tarde. Que al abrir tu palabra, Señor, y estudiar, escudriñar lo que dice acerca de Cristo, nosotros podamos ser desafiados, enfrentados con nuestro propio pecado, Señor, que todavía está en nosotros, que podamos en humildad, Señor, reconocer quién es Jesús. Señor, que podamos responder a ti con humildad, otra vez para tu gloria, Señor. Padre Celestial, yo te ruego en esta tarde que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestros corazones. Y te ruego, Señor, que si hay alguien que todavía no te conoce hoy, está acá o está viendo esta transmisión, Señor, que pueda venir a los pies de Cristo para hallar la gracia y la salvación y el perdón que solamente Él ofrece, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Realmente tenemos ante nosotros una porción que nos produce sentimientos encontrados dentro de la Escritura. Por un lado, vamos a ver algunas realidades muy reconfortantes acerca del Señor, que van a ser de mucha bendición, de mucha edificación para nosotros. Pero por otro lado, de manera puntual en nuestro texto, tenemos la presencia de una persona que produce un rechazo inmediato al momento que escuchamos su nombre, que es Judas Iscariote. El nombre de Judas no es muy común entre nosotros, no hay nadie que hoy llame a su hijo Judas. Sin embargo, es un nombre que es muy común. Es más, hoy en Israel todavía sigue siendo uno de los nombres más populares en su versión en hebreo, que es Judá, ¿verdad? Pero para el resto del mundo, el nombre Judas es sinónimo universal de traición. Cuando una persona es mala o se comporta de mala manera, es común decir que esa persona es la piel de Judas. ¿Sí? Hablaba hoy a la mañana porque recordaba cuando era chico, ¿no? Que yo vengo de un trasfondo católico. Entonces las señoras que estaban ahí cerca de una capilla hablaban de alguien y decían, no, ese tipo es la piel de Judas, ¿no? Ese nene es la piel de Judas. Cuando había un chico que se portaba mal. Recuerdo en mi adolescencia, leí un libro que se llama El juguete rabioso, un libro muy lindo de Roberto Arlt. Su último capítulo se llama justamente Judas Iscariote, porque el protagonista de este libro lo que hace es traicionar a sus amigos. Planifican un robo y él se arrepiente y lo que hace es traicionar a sus amigos y avisar a la policía que sus amigos van a cometer este robo. Aunque equivocados, muy equivocados, teológicamente hablando, ¿no? Hoy es muy común en nuestro país decir en algunos memes que ni Judas se atrevió a tanto, ¿no? Y otra vez es algo común, es algo que dicen, pero el concepto es correcto. La idea de asociar siempre a Judas con la traición flagrante, ¿no? Lo primero que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Judas Iscariote es pensar en la traición que él cometió. Ahora, si pensás de esa manera en Judas Iscariote, no estás muy errado, porque los escritores bíblicos piensan exactamente igual, tienen el mismo sentimiento. Cada vez que se lo nombra en la lista de discípulos, en todos los evangelios, lo ves siempre a Judas al final. Y cada vez que lo ves al final, siempre lo ves con un recordatorio. Él es el que también lo entregó a Jesús, o, en el caso de Lucas, Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Realmente es casi imposible para nosotros entender a Judas. Entender cómo una persona que caminó junto a Jesús
por 3 años termine yendo a las autoridades para traicionar y entregar a Jesús. Pero es lo que nos cuentan los evangelios sinópticos y es lo que nuestro pasaje en Juan nos va a mostrar también. Ahora, esto es muy importante, es necesario entender 2 cosas cuando estudiamos nuestro pasaje de hoy, ¿sí? Y tenés que tener esto en mente porque muchas veces la familiaridad con la historia de Judas, lo hemos leído tantas veces, lo hemos escuchado. Si sos un cristiano que creció en la iglesia, lo escuchaste un montón de veces, lo viste en la escuelita, lo viste cada vez que lees los evangelios. Entonces la familiaridad nos arruina la oportunidad de asombrarnos con la palabra de Dios. Y realmente perdemos un montón si decimos, no sé, esta historia ya la conozco, ya sé lo que va a venir. Así que te pido por favor que pienses en eso. Nosotros tenemos que entender esto cuando leemos nuestro pasaje. Tenemos que entender que cuando estamos viendo el relato de hoy, tenemos que entender que nadie, absolutamente nadie, sabe que Judas va a traicionar a Jesús. Absolutamente nadie. Los discípulos de Jesús no tienen ni idea. Nadie sabe acerca de ellos. Ninguno de los discípulos sabe que Judas ya fue a hablar con los líderes religiosos. Ya fue a hablar con los fariseos y le dijo, ¿qué me dan si yo les entrego a Jesús? Así que cuando nosotros estemos leyendo esto, ten eso en mente, ¿sí? Para ellos es la cena con Jesús, la Pascua con Jesús, están disfrutando un tiempo de comunión con Jesús, pero tenemos que recordar esto también, Jesús sabe. Jesús sabe al detalle lo que está pasando. Ahora, Juan no sabe. Juan no sabe. Juan escribió este libro muchos años después de estos sucesos y nos dice él cosas, nos escribe acá en Juan, cosas que él entendió muchos años después de lo que sucedió esta noche que vamos a estudiar hoy. Cuando estudiamos a Juan 12, la unción de María que unge los pies de Jesús en Betania, vemos la actitud de Judas, ¿recuerdan? Judas Iscariote ve toda la escena, ve cómo ella unge los pies de Jesús y su cabeza con este frasco de alabastro, y él dice, esto podría haberse vendido por 300 denarios y dar todo eso a los pobres. Y Juan, otra vez, décadas después de este suceso, él dice, pero Judas no se preocupaba por los pobres. Dice esto porque él era un ladrón y porque a él le gustaba robar de la bolsa que tenía porque llevaba las finanzas del grupo. La última vez que nosotros estudiamos Juan, la semana pasada, Juan nos dice que, esto algo que sabe otra vez tiempo después, que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregara a Jesús. Entonces, Juan sabe todo esto después, años después, pero Jesús lo sabe en este momento, lo sabe todo el tiempo, él sabe quién es Judas. Ya la vimos en Juan 6:71, cuando los discípulos entre comillas, no empiezan a abandonar a Jesús. Jesús mira a los 12 y le dice, ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo le responde el Señor? Él dice, no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Jesús sabe, porque Juan nos dice, él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Jesús sabe. Ten eso en mente cuando estudiamos este pasaje. Jesús sabe absolutamente todo. La vida de Judas representa una progresión de sucesos impresionante. Realmente el Señor llama a Judas. Lo llama para que sea uno de sus discípulos sabiendo que va a traicionarlo. Judas durante un tiempo sigue a Jesús y muy posiblemente le está siguiendo a Jesús creyendo que va a ser parte de algo impresionante. Parte de un movimiento que va a transformar el mundo. Él es parte de la comisión que acompaña al Mesías para tomar el trono en Jerusalén para siempre. Pero Jesús comienza a hablar de humillación. Jesús comienza a hablar de muerte. Jesús comienza a hablar de resurrección. Entonces esto no convence mucho a Judas. Judas empieza a robar. Comienza a buscar cierta retribución o ganancia por seguir a Jesús. El diablo comienza a hablar en el corazón de Judas hasta que algo completamente peor va a suceder después y vamos a verlo en nuestro pasaje de hoy. Pero en medio de toda esta situación, Jesús sabe. Tenés que recordar esto. Jesús sabe absolutamente todo. Él lo sabe todo. Tenemos que entender eso porque para el lector distraído, entre los cuales me incluyo, este pasaje podría enfocarse en la persona de Judas. Y decir, bueno, Judas está hablando de Judas y el tema de acá, de todo el tema es Judas. Y aún llamarías a esta escena
como lo hice yo erróneamente, la noche del traidor. Pero Judas es solamente un hombre más. Es un hombre importante dentro de la historia, pero es un hombre común y corriente. Realmente esta es la noche de Cristo. Cristo va durante los próximos capítulos de Juan a invertir en sus discípulos, a hablar a sus discípulos, declarar cosas que van a perdurar hasta el día de hoy, que van a ser de bendición para nosotros. Cristo tiene la preeminencia en este pasaje. Este pasaje se trata acerca de Jesús. Jesús sabe todas las cosas. Él tiene control sobre todas las cosas. La semana pasada nosotros estudiamos acerca del amor de Jesús, el amor sin fin de Jesús, el amor sin límites de Jesús, su amor eterno por los suyos. Jesús, para manifestar y demostrar ese amor, se pone en el papel de un siervo, se humilla, lava los pies de sus discípulos, les deja un ejemplo. Él les dice: yo hice estas cosas porque yo soy el Señor, yo soy el Maestro y estoy haciendo estas cosas para que ustedes puedan hacerlo entre ustedes. Y yo, siendo el Señor y el Maestro, lo hice con ustedes, ustedes tienen que hacerlo los unos por los otros. Y Él dice: si saben estas cosas, si practican estas cosas, son felices. Y deja esta promesa. Ahora, Él va a comenzar una serie de discursos para preparar a sus discípulos antes de su partida. Lo próximo que vamos a ver la semana que viene, Jesús le dice: me voy. Ya no van a poder estar más conmigo. Donde yo vaya, ustedes no pueden venir. Pero antes de eso, Él va a darle una serie de enseñanzas y lecciones a sus discípulos. Pero antes, Jesús necesita hacer algo. Jesús necesita sacar del medio al traidor. Necesita sacar del medio a aquel que es un diablo. Entonces retomamos nuestro texto en Juan 13, capítulo 18, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Acá Juan va a mostrarnos, por medio de la revelación de Judas como traidor, que Jesús es el Señor soberano. Si hay algo que vamos a entender en nuestro pasaje de hoy es que Jesús es soberano, Él está en control de absolutamente todo, Él tiene conocimiento de todas las cosas. Jesús es el Señor. Juan 13, comenzando en versículo 18, dice lo siguiente: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy tres secuencias muy claras, tres secuencias con las que Jesús revela la identidad del traidor entre los discípulos. Entonces, tres secuencias con las que Jesús revela la identidad del traidor. Primera secuencia acá, secuencia número 1, versículos 18 al 22, el anuncio del traidor. El anuncio del traidor. Ahora, como les decía recién, esto tiene que ver con Jesús, ¿sí? Toda esta porción tiene un propósito clarísimo de parte de Jesús y lo vemos en versículo 19. Él dice: se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. El propósito de Jesús es dar seguridad a sus discípulos. Es lo que está haciendo él acá. Él está diciendo todas estas cosas
antes de que salga Judas, todas estas cosas mostrando quién es el traidor para que los discípulos tengan seguridad, que estén seguros, que estén conscientes de que nada que está sucediendo acá es algo imprevisto. Nada está sucediendo por casualidad. Él quiere que entiendan que es el yo soy, que es el Señor, que es Dios encarnado. Estas palabras tienen propósito de dar seguridad a sus discípulos. Tiene propósito de darle seguridad a su elección. Lo vemos clarísimo acá en versículo 18a. Ni bien termina Cristo de enseñar a los discípulos acerca del servicio, hace una aclaración que da comienzo a nuestro pasaje y a nuestro mensaje. Jesús dice, este es el ejemplo que yo les dejé. Ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros, tienen que servirse en amor, tienen que humillarse y servirse y satisfacer las necesidades de sus hermanos en amor, pero no todos van a tener la oportunidad de poner en práctica ese amor, está diciendo Jesús acá. Literalmente, uno de ellos en menos de 24 horas va a estar muerto. Literalmente. Por eso Jesús dice, no hablo de todos ustedes, pero les recuerda, yo conozco a los que he escogido. Yo conozco a los que he escogido. Acá no está hablando de los escogidos en términos de la predestinación. Está diciendo que Él eligió personalmente a cada uno de los 12. ¿Cómo sabemos? Porque está el mismo fraseo de Juan 6, 71. Cuando Él dice, yo los escogí a ustedes para ser mis discípulos, para que me sigan, y uno de ustedes es el diablo. Es un diablo. Él los eligió para ser sus discípulos. Él los eligió para que los sigan. Él los llamó. Muy pronto va a decir en capítulo 15, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Pero Jesús quiere que ellos estén seguros de su elección. Yo los elegí a ustedes para que no tengan miedo. También quiere darles seguridad de que este es el plan. Este es el plan, esta es la manera en que las cosas tienen que ser, porque así estaba profetizado. El resto de versículo 18 y versículo 19 nos dicen justamente eso. Jesús dice, no tengan miedo, yo los elegí a ustedes, pero esto, o sea, lo que va a suceder después, la traición, es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Jesús está haciendo referencia a un salmo que no es mesiánico en su totalidad, pero que tiene algunas partes que son mesiánicas, porque obviamente Juan, inspirado por el Espíritu Santo, las aplica acá, que es el Salmo 41:9, donde David dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Ahora, en el contexto de la cultura de Medio Oriente, una de las peores cosas para un hombre era ser traicionado por un amigo. Alguien a quien había tratado como familia, alguien a quien le había abierto las puertas de su casa, que había entrado en confianza y había comido con él, y después lo traicionaba. Era una de las tragedias más grandes que te podías imaginar en este tiempo, porque la amistad era un tesoro que debía respetarse con fidelidad hasta el fin. Una persona que es invitada por otra a comer el pan ya tiene un compromiso de fidelidad con esa persona y nunca, jamás la puede traicionar. Es impensado, es una tragedia. Y la idea de levantar el talón contra alguien que vemos acá, realmente es algo que se perdió en el tiempo. No sabemos qué significa traición, pero no sabemos a qué se refiere. Nosotros tenemos muchas imágenes verbales. Nosotros, por ejemplo, decimos meter el palo en la rueda, ¿no? Si vos le decías es un judío hace 2000 años atrás, no iba a entender de lo que estabas hablando. Pero esta imagen verbal de levantar el talón contra alguien no sabemos qué significa. Algunos piensan que significa... Realmente dos posturas que son las que más prevalecen es que levantás el talón así hacia atrás para hacer que la persona se caiga, como meter la traba, digamos, una persona. U otros piensan que se trata de un caballo, ¿no? Que el caballo levanta el talón, el calcañar, también dice la Reina Valera, y pega una patada para atrás traicionando a su dueño, ¿no? Que tiene confianza en él. Puede ser cualquiera de los dos, realmente no sabemos, no importa. En el Salmo, David está haciendo referencia a Aitofel. Aitofel, que era su gran amigo, que era su consejero. Esto lo podés ver en 2 Samuel 15 y 16. Aitofel era considerado un gran hombre de Dios. Al punto que dice que cada cosa que decía Aitofel
Era considerado la palabra de Dios en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Hay algo ahí por atrás que sería interesante para estudiar, ¿no? De Ahitofel, por qué hace lo que hace. Pero en el momento que Absalón se levanta contra David, su padre, y David tiene que escapar, el primero que se junta con Absalón es Ahitofel. Y comienza a darle consejos sobre cómo vencer a su padre, cómo derrotarlo. Ahora, esto causa una consternación en David terrible. Cuando David se entera y pregunta a quiénes están participando, porque le informan, no, este y este están participando de la conspiración, y este, David lo único que dice es, Señor, confunde el consejo de Ahitofel. Y el Señor lo hace. El Señor confunde el consejo de Ahitofel. Ahitofel da un consejo, lo rechazan al consejo de Ahitofel. Ahitofel va a estar muy raro lo que sucede ahí. Él va hasta su casa, acomoda toda su casa, pone toda su casa en orden y después se suicida, se ahorca. Pero David está consternado, él está completamente quebrantado por la traición de su amigo. Y nosotros lo vemos acá en Salmo 41, Salmo 55 también hace referencia a eso. Y si lo lees podés ver la tristeza que genera en el corazón de David, porque David dice, no me traicionó un enemigo, que eso lo entendería. Pero me traicionó un amigo, uno más cercano que un hermano, alguien con el que yo iba y cantábamos juntos dulces canciones al Señor. Y David dice, este tipo me traicionó, levantó contra mí el calcañar. Y de la misma manera Jesús lo aplica a su vida, de la misma forma que Ahitofel traicionó a David, Judas va a traicionar al hijo de David, al gran David. Y Jesús dice, pero no se preocupen, porque esto está profetizado. Eso estaba establecido en la palabra de Dios. Alguien de nuestro grupo íntimo se tenía que levantar y tenía que traicionarme. ¿Ven cómo el Señor está dándole seguridad a sus discípulos? Esto estaba profetizado. Es la manera en que tienen que ser las cosas. Los sucesos de esta noche tienen que suceder de esta manera porque así está escrito. El Señor quiere darle seguridad de que el plan sigue. Continúa tal cual el Señor lo estableció. Vean lo que dice el versículo 20. Dice esto Jesús. En verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¿Le suenan familiares esas palabras? Esto es terminología del reino. Esto es lo que dijo Jesús a sus discípulos al comienzo de su ministerio. Son casi las mismas palabras que Mateo 10:40. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Otra vez Jesús dijo esto al comienzo de su ministerio, Mateo, cuando los mandó de dos en dos a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. Pero acá comienza Jesús en Juan diciendo, en verdad les digo. Si tiene la Reina Valera, dice, de cierto os digo. Amén, amén. Lo que les digo es la pura verdad, está diciendo Jesús. El plan sigue igual. La traición que vamos a ver ahora no cambia nada, absolutamente nada. El plan sigue igual, la misión sigue igual. Yo los envío igual y aquellos que los reciban a ustedes me reciben a mí y los que me reciben a mí reciben al Padre. La traición de Judas no va a afectar el llamado a los discípulos y Jesús está dándoles esa seguridad. Todo va a seguir exactamente igual. Porque Cristo finalmente quiere darles seguridad de que el plan es así por declarar claramente el plan. Versículo 21. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ahora, aunque estas son cosas que el Señor sabe de antemano, Él lo sabe todo, Juan nos deja en claro eso, esto no significa que no lo afecten y que no lo afecten profundamente. Jesús está conmovido por estas cosas. Él se turbó profundamente. Este verbo que usa acá es el mismo verbo que usamos cuando Jesús dijo que se afligió en gran manera y dijo que había llegado la hora. Es exactamente el mismo verbo. Él tiene una agitación terrible, tiene una sensación de terror en su corazón. ¿Por qué? Bueno, está anunciando que uno de ellos, de sus discípulos que él eligió, lo va a traicionar. Y está viendo a Judas, él sabe que es Judas. Un hombre que va a darle la espalda luego de ver todas las cosas que hizo, luego de conocer su amor y su bondad, luego de ser testigo de la compasión de Jesús, durante 3 años lo va a traicionar, lo va a entregar. Y esa traición a la amistad afecta a Jesús en alguna manera,
Pero creo también que Jesús conoce el fin de Judas. Obviamente conoce el fin de Judas, pero está pensando en el fin de Judas. Y eso lo agita también. Si vos lees esta porción en Mateo 26, en este mismo momento, el Señor dice, el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, algo que nosotros vemos acá en nuestro pasaje de hoy, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido por el fin que le espera. Entonces Jesús está pensando en esto y está a punto de anunciar esto y eso lo agita, lo consterna. Y Juan nos dice que testificó, él declaró públicamente, abiertamente, solemnemente, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es el traidor. Es interesante la idea de la palabra traicionar, es entregar, pero también tiene una connotación que es muy interesante. Tiene la idea de considerar algo como de poco valor, como algo inferior, y entregarlo en manos de otra persona, porque a mí ya no me interesa. Y eso es lo que va a hacer Judas hoy. Ahora, el Señor quiere darle seguridad. La reacción inmediata de los discípulos no es de seguridad. Vemos que al principio, por lo menos, provocó caos entre ellos. Versículo 22 nos dice, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, estaban sorprendidos, no tenían ni ideas, estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Tanto Marcos como Mateo en sus evangelios nos dicen que ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Comenzaron a hablar con Jesús y le comenzaron a preguntar, Señor, ¿soy yo? Fíjense hasta el punto de consternación que tienen, que no están seguros si cada uno de ellos va a ser la persona que lo va a entregar. Y le preguntan, Señor, ¿soy yo? No, no soy yo, ¿verdad? Yo no soy, ¿verdad? ¿Soy yo? Lucas nos dice que no solamente le preguntaban al Señor, sino que discutían entre ellos quién iba a ser. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Serás vos? ¿Serás? ¿Quién va a ser? Ahora, necesitamos ponernos en la piel de estos discípulos. Ellos han seguido a Jesús, han dejado su vida por Él, su fe es frágil todavía. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos no entienden todas las cosas por completo. Ellos no tienen la palabra de Dios como nosotros. El maestro les dice que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él necesita morir, necesita resucitar. Le dice que la hora llegó y ahora dice que uno de ellos es el traidor. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo va a traicionar? ¿En qué forma? Es algo demasiado fuerte para ellos. Entonces es de entender por qué están tan perplejos como están. Ahora, ¿por qué el Señor no dijo directamente quién es el entregador? ¿Por qué no lo hace? Después de todo, Él, hay veces que declaró la cruda verdad abiertamente, ¿no? Cuando Él denunció a sus adversarios, a los líderes religiosos antes, directamente les dijo. Tenemos un capítulo entero en Mateo, diciéndole, ay de ustedes, fariseos hipócritas. En Juan vemos que les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué no lo hace acá? Hubiera más fácil haberle dicho en la cara, Judas, sos vos, sos el traidor. Y dejarlo expuesto enfrente de los otros discípulos. Pero el Señor lo hizo de esta manera porque el enfoque no es Judas. El enfoque es Cristo. El enfoque es Él. Él tiene la preeminencia y Él está tratando de mostrar que es Él, que es Cristo, que Él sabe todo lo que está sucediendo. El Señor lo hace de esta manera para que a partir de este momento cualquier cristiano que lea el Evangelio de Juan sepa que Jesús es el gran yo soy, que Él es Dios, que Él es el Señor y que está en control de absolutamente todo. Y que por medio de eso su fe sea fortalecida. Ahora, hay muchísima verdad en estos pasajes, hermanos. Hay muchísima verdad en estos pasajes. Verdad es que nosotros, por implicación, tenemos que identificar y que aplicar a nuestras vidas. Es impresionante que ninguno de ellos haya sospechado de Judas. Ninguno. Juan es claro en mostrar que nadie tenía ni la más leve sospecha de que era Judas. Estoy seguro que si preguntabas a alguno de los discípulos, alguno te habría dicho, no, seguro que es Mateo. Él manejaba plata. O habrá dicho, no, por ahí es Simón el Celote.
porque un celote quería tomar el control y matar a todos los romanos. Jesús no lo hace por ahí, Simón el celote. Pero no tenían ni idea que fue Judas, que era Judas. Es más, le confiaban la plata. Él manejaba el dinero. Era una persona de la más absoluta confianza de los discípulos. Nadie sospechó, nadie se dio cuenta. Es por eso que este pasaje es una advertencia para la iglesia de Cristo, hasta el día de hoy. Y está en el pasaje, así que no te enojes, pero lo voy a decir. Y lo voy a decir de esta manera: si Judas pudo pasar desapercibido entre los discípulos, siendo incrédulo, siendo traidor al Señor, otros también pueden hacerlo. Y lo vemos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Es una advertencia. Estos pasajes son una advertencia para que evaluemos nuestras vidas. Esto es una advertencia para ciertas personas que tienen que evaluar su vida, y lo digo seriamente, porque vos podés ser miembro de una iglesia, vos podés llamarte seguidor de Jesús, vos podés escuchar las enseñanzas de Jesús, vos podés llamar Señor a Jesús y hacer grandes cosas en el nombre de Jesús, como lo vemos en Mateo 7, y sin embargo estar completamente perdido como Judas, totalmente perdido como Judas. Es una triste realidad. Nos muestra la profundidad de la pecaminosidad del corazón del hombre que está oscurecido por el pecado, pero es posible que una persona siga a Jesús, vea a Jesús, escuche a Jesús y aún así traiciona a Jesús. Lo que va a definir realmente si conoces a Cristo es una vida transformada. Una vida transformada por el poder de Cristo, que se caracteriza por la obediencia a la palabra de Dios. Punto. Es lo único que va a determinar si vos realmente conocés a Cristo o no, si sos un cristiano o no. En el pasaje que cité recién en Mateo 7, Jesús dice: muchos en aquel día me van a decir Señor, Señor. Grandes líderes, miembros de iglesia, personas que todo el tiempo escucharon acerca de Jesús, que llaman a Jesús Señor, que hacen cosas en el nombre del Señor. Y el Señor dice: aléjense de mí, yo nunca los conocí, ustedes solamente hacen maldad. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo determina Jesús a quién realmente conoce y a quién no? Bueno, termina su discurso del Sermón del Monte con los 2 cimientos. Y dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es aquel a quien Jesús conoce. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es semejante a una persona que edifica su casa sobre la arena, y después, ¿qué sucede? Es grande su destrucción. Y es grande su destrucción porque su destrucción es eterna. Entonces, hermanos, esta porción de las Escrituras es un llamado de atención a evaluar el corazón, a evaluar la vida en pos de lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, esta sección de Juan también tiene que ser un gran consuelo para nosotros. Estos pasajes son un tesoro para el creyente, porque nos recuerdan que Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabe absolutamente todo. Nosotros tenemos la tendencia a sorprendernos por noticias inesperadas. Nosotros tenemos esa... ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces nos sorprendemos. Es así, como los discípulos hicieron acá. Jesús dijo: hay un traidor entre nosotros. No puede ser. ¿Soy yo? ¿Es él? ¿Quién es? Jesús dice: se los digo de antemano, para que cuando vean estas cosas y sucedan estas cosas, ustedes sepan que yo soy. Que yo soy. Es lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Es lo mismo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros recibimos noticias que nos asustan, noticias que nos sorprenden, noticias que nos consternan, pero Juan nos recuerda: Cristo sabe, Él lo sabe, porque Él es. Y Juan escribe estas cosas para que nosotros creamos que Él es. Los discípulos aprendieron después, cuando todo esto pasó, pero nosotros tenemos la oportunidad de aplicarlo en el momento, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio en las Escrituras que nos dicen que el Señor sabe y que el Señor es. Él es el Señor. Él sabe absolutamente todo lo que está sucediendo en tu vida. Él es el Señor. Él es tu Señor. Él es tu Señor.
Eso tiene que producir seguridad en nuestras vidas. Eso tiene que producir paz en nuestras vidas. Eso tiene que producir esperanza en nuestras vidas. Porque el Señor sabe, Él es. Él es. Entonces, los discípulos están turbados por las palabras de Jesús. Jesús anuncia, uno de ustedes es un traidor. Pero en medio de la consternación, en medio de esta agitación entre los discípulos, tenemos a Pedro, otra vez. Y gracias a Dios por Pedro. Gracias a Dios por Pedro. A veces nos frustra, ¿no? Y sí, Pedro. Pero otras veces dice cosas o hace cosas que son preciosas, que son una bendición para nosotros. Y gracias a él nosotros podemos tener nuestro pasaje a continuación. La segunda secuencia acá, que es la secuencia número 2, la revelación del traidor, versículos 24 al 26. La revelación del traidor. Nuestra porción de hoy realmente es como un sándwich teológico, ponele. Tenés la deidad de Cristo, Jesús sabe todas las cosas, su omnisciencia. Vamos a ver la humanidad de Cristo acá en este pasaje y otra vez su deidad en el punto final, en el punto número 3. Jesús es Dios, Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo, Él es soberano, Él lo controla todo, pero a la vez Él es un hombre, 100% hombre. Y Él, como hombre, entiende nuestras ansiedades, porque es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Él entiende absolutamente todo, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él entiende, Él te entiende, Él entiende a sus discípulos. Ahora, Jesús no va a denunciar abiertamente a Judas, porque eso de alguna u otra manera afectaría el plan. Pero tampoco va a dejar que sus discípulos queden en un estado de consternación constante. En su amor, me gusta decirlo de esta manera, en su tierna humanidad, Jesús va a revelar a sus discípulos, a algunos de sus discípulos, quién es el traidor. Y ahora, otra vez, les pido que no dejen que la familiaridad con este pasaje les robe de ver a Cristo revelado acá, porque es maravilloso lo que pasa acá. Es hermoso lo que pasa acá. Esta escena es simplemente hermosa. Vemos la revelación del traidor. Vemos que es una revelación motivada por la curiosidad de unos que son parte del círculo íntimo de Jesús. Nosotros siempre vemos en el ministerio de Jesús que Él tiene un círculo íntimo de 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, que siempre están con Él. Que él los lleva a algunas cosas muy puntuales, muy especiales, porque Él está teniendo tiempo especial con ellos y ellos tienen la responsabilidad de después invertir en los demás. Pero versículos 23 al 25 vemos justamente eso. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Ahora, esta es la primera declaración de este tipo que hace Juan acá. Y él dice de sí mismo, y esto es precioso realmente, él dice el discípulo que Jesús amaba. Juan ya nos dijo que Jesús amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Los amó de manera eterna. Los amó y no hay otro tipo de amor que Jesús. Jesús no puede amar más a sus discípulos como los amó. Eso es seguro. El amor de Dios está establecido seguramente, pero a partir de acá varias veces Juan va a referirse a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. El discípulo que Jesús amaba. Si hay algo que entiende Juan después de tantos años como creyente, cuando está reflexionando y escribiendo este evangelio, es que Jesús lo amaba. Jesús lo amaba de manera constante. Jesús lo amaba de manera perfecta. Jesús lo amaba de manera incondicional. Juan entiende esto y cuando se refiere a sí mismo dice, yo soy el discípulo que Jesús amaba. Y nos dice que estaba reclinado en el pecho de Jesús, en el regazo de Jesús. Ahora, nosotros tenemos que ponernos en perspectiva. Ellos están por celebrar la cena de la Pascua. Ya hablamos de esto la semana pasada, ¿sí? Las mesas no son como nosotros, tenemos la idea normal de la cena. Cuando pensás en la última cena de Jesús, automáticamente te viene el cuadro de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, donde están todos en una mesa común, como las que tenemos en casa, una mesa larga, donde están todos sentados en sillas,
no había sillas, no comían en sillas. No se ponían como en la última cena, todos de un solo lado como para sacarse una foto, ¿no? Una selfie, lo que fuera, ¿no? Pensaba decir hoy en la mañana, cuando cada vez que pienso en eso, digo, ¿por qué se sentaron todos a lo largo? La idea es que Da Vinci quiere dejar plasmado el cuadro, ¿no? Porque si no, la mesa sería la mitad de larga, porque sería unos de un lado y otros enfrente. En este tiempo comían en una mesa llamada triclinium, que era una mesa en forma de U. Entonces se recostaban en esta mesa, se recostaban sobre su codo izquierdo y así uno al lado del otro, comían con la mano derecha, iban teniendo comunión y se podían ver unos a otros. Y nos dice que Juan estaba a la derecha de Jesús porque está reclinado sobre su regazo. Jesús está de esta manera recostado y Juan está cerca sobre su regazo. Es importante entender esto, que acá nuestras traducciones dicen 2 veces pecho, son 2 palabras completamente distintas. La primera significa regazo, como la parte de la cadera para abajo de Jesús. Juan está reclinado y obviamente si está reclinado de este lado está cerca de Jesús, cerca de su regazo. La segunda vez que usa acá pecho es literalmente el pecho de Jesús. Y tenemos que entender esto porque eso nos va a demostrar la secuencia que está sucediendo acá y va a ser realmente maravilloso si lo entendemos, para entender la escena. También es importante entender esto, si tenés la NBLA, vas a ver que toda esta escena tiene asteriscos por todos lados. Está en pasado, pero tiene asteriscos por todos lados. ¿Por qué? Es presente histórico, presente continuo. El Espíritu Santo inspiró a Juan para que deje plasmada esta escena en presente, para que cada vez que vos leas esta escena de Cristo, sea como si vos estuvieses ahí en vivo y en directo, como si fuese una película. Jesús hace esto, y Pedro hace señas. Y le dice, y Juan le pregunta, y Jesús le contesta, y Jesús toma el pan, y Jesús se lo da, y lo ves con una secuencia como si estuvieses en ese momento, y es sorprendente. Y vemos que acá 2 de estas personas que siempre están con Jesús, interactúan. En medio de las comidas, en medio de esta charla, y de las risas, y del ruido, Pedro le hace señas a Juan. No sabemos dónde está Pedro, pero vemos que posiblemente está enfrente de Juan, no lo sabemos, pero le hace señas a Juan, como hacemos nosotros, ¿no? Muchas veces hacemos señas. Pedro hace eso y le hace señas. Nuestra traducción no me gusta mucho quién es, ¿no? Sino que como preguntale quién es, preguntale quién está hablando, le está diciendo. Entonces él, y esto es lo maravilloso acá del relato, recuerden, Juan está cerca de Jesús, está cerca de él reclinado como una persona normal, pero nos dice que recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? La idea es que Juan se arrastra un poco y se pone sobre el pecho de Jesús. Y se pone sobre el pecho de Jesús, lo mira y le pregunta, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿De quién estabas hablando? ¿Quién es el traidor? Es hermoso, esto es hermoso realmente. Vemos como el círculo íntimo de Jesús, que vio la transfiguración de Cristo, que vio a Jesús resucitar a la hija del oficial, son los que motivan esta revelación. Entonces Juan le pregunta, y le dice, Señor, ¿quién es? Vemos que esta es una revelación que fue dada secreta y exclusivamente por Jesús a Juan. Jesús no lo dice abiertamente, el pasaje nos muestra que Jesús habla solamente con Juan. Entonces Jesús responde, es aquel, a quien yo le daré el pedazo de pan que voy a mojar. Durante la celebración de la Pascua, y nosotros hicimos un poquito esto cuando celebramos la Pascua judía, ¿se acuerdan? Que teníamos un platito con vinagre, teníamos hierbas amargas, el matzá, y mojábamos el pan y comíamos. Realmente podía ser una variedad muy amplia de cosas. Si tenés la Reina Valera dice el bocado, a quien le diera el bocado. ¿Por qué? Porque básicamente es eso, la mezcla del matzá con cualquier cosa que haya en el bowl, ¿sí? Los judíos en este tiempo, y aún hasta el día de hoy, agarraban pasas de uva, pasas de higo, dátiles, aceitunas, y machacaban mezcla de lo que fuera, todo junto, lo machacaban y con eso hacían como un paté, y eso es lo que mojaban en el pan y mezclaban con hierbas amargas y comían, y luego comían el cordero. Ahora, la señal que da Jesús para identificar al traidor es simple. Él le dice a Juan, yo voy a mojar el pan
y lo voy a dar, y al primero que se lo dé, ese es el traidor. Otra vez, muy posiblemente, creo que el texto nos muestra eso. Jesús no lo dice abiertamente, Jesús lo dice a Juan, se lo susurra en el oído. Le dice, aquel al que le doy el pan, ese es. Se lo dice muy íntimamente. Esta es una traición llevada a cabo secretamente. Vean lo que dice el versículo 26. Otra vez, piensen en esta escena. Y después de mojar el pedazo de pan, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Acá hay algo que nos sorprende cuando estudiamos las costumbres de la época. Jesús es el anfitrión acá, eso no hay ninguna duda. Él mandó a sus discípulos a preparar el salón, Él mandó a preparar el Cordero de Pascua, Él está encargado de todo porque Él es el anfitrión. Y Judas está tan cerca del Señor que el Señor puede acercarle el pedazo de pan. Ahora sabemos, Juan está a la derecha, ¿sí? Entonces lo más probable es que el Señor moja y le da a Judas que está a su izquierda. Es muy importante esto, es muy importante. Porque Judas está a la izquierda, que culturalmente, según muchísimos historiadores, es el lugar del invitado de honor. Y no solamente eso, en una fiesta de Pascua, cuando el anfitrión le da el primer bocado a uno de sus invitados, significa que está dándole el honor entre todos los demás. Y Jesús está haciendo esto con Judas, que lo va a traicionar. Es maravilloso pensar esto, que Jesús hasta el último momento le muestra su bondad a Judas y lo exalta. Y le da el lugar de honor entre todos los invitados. Sabiendo que lo va a traicionar, Jesús sigue manteniéndose puro y lleno de amor y de bondad con Judas hasta el último momento. Ahora, lo interesante de todo esto es que nadie se dio cuenta. Nadie se hubiera dado cuenta a menos de que Pedro hubiese hubiese iniciado a Juan para que le pregunte y el Señor le hubiese dicho en secreto a Juan y hubiese dado la señal. Ahora nadie sabe. Sabe Jesús porque lo sabe todo y ahora lo sabe Juan. Ahora imagínate a Juan. Imagínate a Juan en ese momento. Me imagino el pobre Juan en cámara lenta viendo esta escena. Básicamente, Jesús mojando el pan y dándolo, y Judas abriendo su boca y Jesús dándole el pedazo de pan. Y Juan dice, es Judas, no puede ser. Es el tesorero, es el que lleva las finanzas. No puede ser Judas, es Judas. Pero Jesús identifica al traidor, es identificado. Ya casi está todo en marcha, casi. Antes de ver nuestro último punto, algunas realidades acá. Juan nos desafía. Me encanta eso, porque Juan nos desafía con la palabra de Dios a cada uno de nosotros con la siguiente pregunta. Escuchá bien. Si vos tuvieras que definir tu identidad cristiana, ¿cómo te describirías? ¿Cómo te describirías a vos mismo? Sinceramente. Si estás frente a un espejo, vos solo, delante de Dios, ¿cómo describirías tu vida cristiana? Juan no tiene dudas. Juan no tiene absolutamente ningún tipo de dudas. Él se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Si hay algo que es una realidad en su vida, es que él sabe que Jesús lo ama constantemente, incesantemente. Porque él dice, yo soy el discípulo. Ese es el discípulo al que Jesús amaba. Tiempo es un imperfecto en el griego que significa que lo amaba y lo amaba y lo amaba y lo amaba. ¿Cómo te describirías vos? Nosotros vivimos en un tiempo en que la gente habla de autopercibirse. Yo me autopercibo de esta manera, yo me autopercibo de esta manera. ¿Sí? Nosotros llegamos a ver cosas que son una locura. Personas que se autoperciben animales y viven como caballos o gatos o lo que fuera, que es ridículo.
Y nosotros no llegamos a ese extremo, pero nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Autopercibirnos no bíblicamente. ¿Cómo te definirías vos? Si tuvieses la oportunidad de describir tu vida cristiana, ¿cómo te describirías? ¿Cómo te definirías? ¿Te definirías como el creyente que trata de cumplir con la voluntad de Dios en sus propias fuerzas? ¿O el creyente que vive de apariencias, en hipocresía? ¿Te describirías como el joven que sigue a Cristo, sigue entre comillas para conformar a sus padres? ¿Te describirías como el cristiano que vive equivocándose? ¿Te describirías a vos mismo como el Hijo de Dios que vive frustrado por sus situaciones? ¿O podés decir como Juan, soy aquel al que Jesús ama? Soy aquel que es recipiente del amor eterno, infinito, constante de Jesús. ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te describirías, hermano? Mientras preparaba este mensaje pensaba cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas si nosotros basáramos nuestra identidad no en las cosas que nosotros hacemos, no en las cosas que nosotros tenemos, no en los ministerios que llevamos adelante, no en las decisiones que tomamos, ni siquiera en nuestros aciertos, nuestros errores, sino en el amor incondicional de Cristo por nosotros, porque eso es lo que definiría toda nuestra vida. Juan entendió eso claramente. Juan entendió esto claramente y lo vivió claramente hasta el fin de sus días. Hasta el fin. Nosotros tenemos registro de los padres de la iglesia, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que él dijo que Juan al fin de sus días estaba tan débil, estaba tan viejito que ya no podía caminar. Y eso me resulta gracioso porque se ve que era un mandamiento no dejar de congregarse en ese tiempo, porque los discípulos venían hasta la casa de Juan, los subían en una camilla y los llevaban hasta la iglesia. Y Juan en la iglesia tenía un solo mensaje. Estaba tan débil que solamente podía decir algo. Él decía, hijitos, ámense los unos a los otros. Se terminó su mensaje. Hijitos, ámense los unos a los otros. Y cuando le preguntaban, ¿por qué, Pastor Juan, decís esto siempre? Le decía, porque el secreto de la vida cristiana, la clave de la vida cristiana es vivir en el amor de Cristo. Porque Juan entendió que era amado por Jesús. Realmente experimentó ese amor de Cristo. Entonces yo te pregunto, hermano, en esta noche, si realmente conoces el amor de Cristo de esta manera. Yo te aseguro que el amor que tiene Cristo por Juan acá es el amor que Cristo tiene por vos. Es exactamente el mismo amor. Y si realmente vivieras en este amor, si basaras tu identidad en ese amor, todo lo demás cambia en tu vida. Absolutamente todo lo demás cambia en tu vida porque tu vida va a ser motivada por el amor de Cristo. Y estamos hablando del amor real de Cristo. Es un amor que este mundo no te puede dar. Un amor que este mundo no puede ofrecer. Porque no es un amor sentimental, es un amor real. Un amor firme que se demostró muriendo por nosotros. Cuando éramos sus enemigos. La palabra de Dios es clarísima en decir que Cristo, por el gran amor con que nos amó, se entregó a la vergüenza, al oprobio, al sufrimiento, a la ira de Dios, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y podamos tener vida eterna. Por el inmenso amor que tuvo por nosotros. Y Juan identifica su propia vida, se describe a sí mismo como yo soy la persona que Cristo amaba constantemente. Podés cometer 10.000 errores en tu vida, puedes ser una persona imperfecta, pero lo que va a cambiar tu vida por completo es si sos una persona que realmente vive en el amor de Cristo, que conoce el amor de Cristo y que realmente cree que Cristo lo ama incondicionalmente. Cuando vos entendés que Cristo te amó y que te ama, que se entregó por vos y que te dio una vida nueva, todo lo demás deja de tener peso, deja de tener sentido, deja de tener importancia. Los pecados no tienen importancia, no tienen peso. No tienen peso ante el amor de Cristo. El orgullo no vale nada.
El orgullo del hombre se deshace enfrente de la gloria del amor de Cristo. Juan nos desafía en este pasaje. Si nosotros simplemente podemos entender que Cristo nos ama con un amor perfecto, no porque nosotros podemos hacer algo por Él. Vos no podemos impresionar a Cristo con nada. Pero si podés entender que Cristo te ama con un amor eterno e incondicional, al punto que entregó su vida por vos, porque te ama y porque te sigue amando, a pesar de tus errores, porque Él ya pagó por esos errores, tu vida va a cambiar por completo, te lo aseguro. Te lo aseguro. Cristo te ama con el mismo amor que amó a Juan. Porque sos uno de los suyos si estás en Cristo. Viví en el amor de Cristo. Conocé el amor de Cristo. Arraigate en el amor de Cristo. Y tu vida va a ser transformada por completo. Todo lo demás va a dejar de tener valor. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, yo quiero conocerle? Dejo todo lo demás a fin de conocerle? Porque él experimentó el amor de Cristo. Y el Señor quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo. La semana que viene vamos a ver justamente eso. El mundo va a saber que nosotros somos la iglesia de Cristo cuando nos amemos los unos a los otros con este amor. Pero eso no va a pasar si nosotros no nos autopercibimos, si se quiere, como aquellos a quienes Cristo ama. Pero si nosotros tenemos un grupo de personas que realmente creen, Cristo me ama, yo soy el discípulo que Jesús ama, esta iglesia no tiene límites en su crecimiento, en la bendición que puede llegar a ser, no hay límites, porque estamos viviendo experimentalmente en el amor de Jesús. Tercera secuencia, último punto. La partida del traidor, versículos 27 al 30. La partida del traidor. Entonces ya fue dada la señal, el entregador del Señor fue identificado, la traición está en marcha. Algunas observaciones acá, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. Esta es una traición que es guiada por un poder oscuro. Versículo 27. Ahora, estos pasajes tienen que hacernos temblar realmente, porque algo terrible sucede en el momento que Judas come el bocado. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Terrible. Esto es algo único que está pasando acá. Hemos visto a demonios interactuar con personas, en los sinópticos está lleno. Hemos visto a demonios destruir vidas de personas. En los otros evangelios vemos cómo el Señor trata con endemoniados. Algunos de ellos tienen una legión de demonios morando dentro de ellos. Pero con Judas es distinto. El mismísimo diablo, el príncipe de la potestad del aire, el enemigo de nuestras almas, el líder de la rebelión contra Dios, el diablo que fue creado por Dios como querubín protector, el primero de la creación en cuanto a los ángeles, el más glorioso de todos ellos, caído y enemigo de Dios y de nuestras almas, entra en Judas. Lo posee. Esto no pasa nunca. No vemos en toda la Escritura que esto suceda. Satanás no se encarga de hacer esas cosas. No va poseyendo personas. Las personas dicen, no, está poseído por el diablo, no saben de lo que está hablando. Si Satanás realmente tiene influencia, lo tiene sobre algún dictador en algún país que puede mover y masacrar a millones realmente. Vemos una progresión tan triste con Judas, tan triste. Porque sigue a Jesús, evidentemente lo sigue pensando en obtener algo, poder, prestigio mesiánico. Él se decepciona por el plan de Jesús, comienza a robar de la bolsa. Satanás empieza a tentarlo, a hablar a su corazón, poner en su corazón que entrega a Jesús y finalmente Satanás entra en él. Jesús sabe esto y habla directamente al poseído Judas, o sea, le habla a Judas y a Satanás y le dice, lo que vas a hacer, hacelo pronto. Le está diciendo, apúrate en hacer lo que tenés que hacer. Lo interesante de todo esto es que es una tradición imperceptible. Nadie se da cuenta, nadie. Otra vez nos sorprende Juan. Ninguno de los discípulos se dio cuenta de lo que pasaba. Como era el tesorero,
y Jesús lo mandó a comprar algo que faltaba. Decimos, bueno, tal vez fue a comprar un poco más de matzá o de la mezcla esta. Tal vez fue a dar algo a los pobres, lo que nos da la idea que Jesús siempre estaba dando ofrendas para los pobres, algo común que hacía Judas. Tal vez fue a llevar algo para los pobres. Seguro que fue a hacer algo productivo, pero no a traicionar a su Señor, porque fue una traición imperceptible. Y lamentablemente vemos también que es una traición irreversible. Irreversible. Juan nos dice, y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Él termina esta porción diciendo, y ya era de noche. Judas sale hacia la oscuridad, en medio de la noche. Y otra vez esta es su última noche. Su última noche. Al día siguiente, para esta hora, luego de entregarlo, va a ahorcarse, su cuerpo va a caer y se va a despedazar entre las rocas. Como dice Hechos 1:25, él va a irse a su lugar, va a ir al lugar que le correspondía, él va a ir a la más densa oscuridad. Él sale acá, es de noche, y de la oscuridad va a pasar directamente a la más densa, profunda y terrible oscuridad de tormento, en la cual, mientras nosotros en este momento estamos recordando este pasaje, él está sufriendo en tormentos. En este mismo momento, mientras nosotros hablamos, Judas está atormentado en el infierno. ¿Qué va a pasar ahora? Jesús se queda con los 12. Judas ya salió. Bueno, Cristo va a aprovechar al máximo este tiempo con sus discípulos. Él va a comenzar a dar discursos para invertir en ellos, aquellos que él eligió para su gloria, algo que vamos a comenzar a ver la semana que viene, y que va a extenderse por varios capítulos, y para nosotros por varios meses, que vamos a estar estudiando estos últimos discursos de Jesús. Pero mientras tanto, dos pensamientos más, y terminamos con esto. Dos pensamientos que salen de este pasaje. Primero, algo que humildemente acá llamo el síndrome de Judas, en este pasaje. El síndrome de Judas. Por escandaloso que suene para nosotros, Judas es un ejemplo que nos desafía. Si es la historia de alguien que perdió su oportunidad, realmente una oportunidad única, una oportunidad que ninguno de nosotros va a tener jamás, que es ver al Señor cara a cara y escucharlo de manera personal, porque consideró a su propia vista que el reino que Jesús ofrecía no tenía valor, o no tenía tanto valor. Y por eso lo entregó por 30 piezas de plata, algo que él sí consideró de valor. Y dijo, 30 monedas de plata son ganancia. Nosotros podemos caer exactamente en el mismo error. Exactamente el mismo error. Y te pido por favor que deje la religiosidad de lado, que no, yo no soy como Judas, yo jamás voy a hacer esto. Nosotros caemos en este error más veces de las que nos damos cuenta, realmente. Es así. Cada vez que nosotros elegimos algo que no es la voluntad de Dios, realmente ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando la espalda a Cristo. Y tenemos la misma actitud que Judas, exactamente la misma actitud que Judas. Estamos viendo aquello por lo que decidimos como algo de mucho más valor que Cristo mismo, sabiendo que va en contra de la voluntad de Dios. Es exactamente la misma decisión que tomó Judas. No tiene las implicaciones de lo que hizo Judas, obviamente, no tiene los efectos de lo que hizo Judas, pero es el mismo corazón. Es el mismo corazón. Es un desafío para nosotros, hermanos. Es un desafío. Es un desafío. El mundo tiene un dicho. El mundo dice, todo hombre tiene un precio. Todo hombre tiene un precio. Es más, hay encuestas que se llevan adelante, que las he leído en Estados Unidos, por ejemplo, encuestas que dicen por cuánta plata matarías a una persona, por cuánta plata traicionarías a un amigo, por cuánta plata, cosas ridículas, por cuánta plata irías en medio de la calle y le pegarías una piña a un extraño, o a una anciana en la calle, por cuánta plata matarías a alguien, por cuánta plata abandonarías a tu esposa o esposo.
Y literalmente hay personas que contestan la encuesta y dicen, bueno, yo mataría a una persona por 15 millones de dólares. O yo dejaría a mi esposa por 5 millones de dólares. O yo golpearía a una persona por 3 millones de dólares. Pero es interesante, la encuesta esta que leí decía, toda persona tiene un precio. Toda persona tiene un precio. La pregunta es, ¿cuál es el precio por el que cambiarías a Jesús? ¿Realmente existe algo que te resulte más atractivo o de más valor que Cristo? Otra vez, caemos en esto más veces de las que pensamos. Cuando nos distraemos con cosas que no son la voluntad del Señor, cuando elegimos cosas que van en contra de lo que claramente dice la palabra de Dios, estamos haciendo exactamente esto. Le estamos dando la espalda a Cristo, diciendo estas cosas que estoy siguiendo tienen más valor. Y finalmente vemos en este pasaje otra vez la soberanía de Cristo. La soberanía de Cristo. Y eso es maravilloso. Recuerdan que dije esto es un sanguchito teológico. Deidad de Cristo, humanidad de Cristo, deidad de Cristo otra vez. Cuando nosotros consideramos los eventos de esta noche, realmente vemos que esta no es la noche de Judas. Esta es la noche de Cristo. El enfoque es el Señor. Vemos que el Señor estuvo en control de todo. Él está en control de absolutamente todo. De todo. Maneja al detalle cada uno de los eventos de esta noche. Es más, y esto es sorprendente, no sé si pensaron en esto, pero esto es sorprendente. Con ese bocado de pan que Jesús le da a Judas, es Cristo mismo el que da inicio a los eventos que lo van a llevar a su propia muerte. Él es el que activa el botón, digamos, que lo va a llevar a morir en una cruz. Porque hace que Judas coma, Satanás entre en él vaya a entregarlo por medio de los líderes religiosos. Es Jesús el que mueve todo esto. Él sabía qué va a pasar desde el principio. Él lo predijo y dijo, esto está profetizado, esto es para que se cumpla la profecía. Se lo dijo a los suyos, le dijo, la misión va a seguir adelante. Sepan que les estoy diciendo esto para que sepan que yo soy. Él está en control de todo, de todo. Y Juan quiere mostrarnos eso, hermanos, esta noche. Juan quiere mostrarnos eso por medio de este pasaje. Jesús hace todas estas cosas para que nosotros creamos que Él es. Que Él es el Señor soberano. Y que no hay nada, absolutamente nada, que pueda detener su plan perfecto. Él está en control de todo. Él es el Señor soberano. Y si Él es el Señor soberano que estuvo en control de cada detalle y evento de esa noche, Él también es el Señor soberano que está en control absoluto, completo, total de cada detalle de nuestras vidas. Lo que sea, Él lo sabe y Él está en control. Indiscutible. Él lo sabe. Él lo sabe. Él sucede lo que está pasando en tu vida al detalle. Cristiano, no te olvides que Jesús sabe lo que está pasando en tu vida al detalle. No te olvides que Él está en control de cada detalle de tu vida. Él es soberano. Él es el Señor. No te olvides. Y es acá donde la gloria de Cristo brilla con más fuerza. Cuando nosotros pensamos en esto, la luz que irradian estos pasajes son más radiantes que todos los soles de toda la galaxia. Cuando nosotros pensamos en la soberanía del Señor y sabemos que Él está en control de absolutamente todo, entendemos que Él nos conoce, que Él nos eligió y que Él nos ama, no podemos hacer otra cosa que caer en adoración rendidos a los pies de Cristo. Sabiendo que Él está en control de todas las cosas hasta el más mínimo detalle. Si Jesús es el Señor que está en control de absolutamente todo, y Él me ama con un amor que es incondicional, que es perfecto, que es intenso, yo puedo vivir confiado. Yo puedo vivir confiado y realmente no importa absolutamente nada más de lo que suceda a mi alrededor. Lo único que realmente me importa en mi vida es vivir como lo hizo Juan. Y hacer como hizo Juan en este pasaje, en la última cena cuando estaba al lado de Jesús. Sí, esto me parece súper interesante cuando estudiamos el pasaje de Juan. Que estás en medio de una cena y Juan, que muy posiblemente es el más joven de todos, posiblemente creen que tenía 17, 18 años, era el más chiquito de todos,
está en el regazo de Jesús y después puesto en el pecho de Jesús, y todos los que están alrededor no se sorprenden, no se escandalizan por esto. ¿Por qué? Porque posiblemente Juan, que sabe que Jesús lo amaba, estaba siempre cerca de Jesús, siempre cerquita de Jesús. Si Cristo es el Señor y está en control de todo, y amén, es así, y Él me ama incondicionalmente, y amén, es así, lo único que importa en mi vida es que yo esté cerquita de Él, cada vez más cerca, conociéndolo cada día más, amándolo cada día más, sirviéndolo cada día más, vivir para Él, porque Él es el Señor y me ama. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, sorprendernos por tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias de que Jesús, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo por amor y murió por nosotros en la cruz. Gracias porque Él murió para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias porque es por su amor que Él murió por nosotros, pero ese amor por nosotros sigue en pie, intacto, y Él nos ama con el mismo amor que amó a Juan. Te damos gracias, Señor, por eso. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en la realidad del amor de Cristo por nosotros, enfocados, disfrutando y experimentando ese amor en nuestras vidas. Padre Celestial, te rogamos que nos ayudes a descansar en ti, sabiendo que tú estás en control de todo. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos adorarte y pedimos que por favor bendigas tu palabra a nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.